En el libro de Romanos, acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 1, el versículo 16, hermano. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Comparta la Biblia con el que no tiene. Si hay una persona al lado que no tiene la Biblia, compártasela, ¿verdad? Para que también él pueda leer junto con nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 16. Un amén cuando lo tengan, hermano. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor para que sea Dios usando este mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, nos vamos a tu trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. La necesidad que tenemos, Señor, de ti es grande. Aquí está tu pueblo, los redimidos, tus hijos, pero también creo que hay invitados, hay personas que todavía no te han conocido. Tú sabes quiénes son. Usa esta predicación con el poder del Evangelio, Señor, para que sus almas vengan a ti y que sean iluminados con la Biblia y que sepan que necesitan de un Salvador. Oramos también por los vecinos, Señor, que a través de esta corneta quizás podrán escuchar un poco para que también puedan tomar decisión por Cristo Jesús. Gracias por este día, aún también por la lluvia que refresca la tierra y por darnos vida y respiración. Gracias, mi Señor, porque Cristo nos salvó. Usa este mensaje en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Hermano, vamos a estar ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, vivimos nosotros en un mundo de poderes. Incluso los hombres se han vuelto amantes al poder. Uno de los poderes más conocidos por nosotros es el poder político. Las dos guerras mundiales, ¿verdad? Las guerras más desastrosas que han habido en el mundo, la primera y la segunda guerra mundial, fueron provocadas por el poder. Hombres que quieren apoderarse del mundo, quieren dominarlo, quieren tener el mundo bajo sus pies. Otro poder muy conocido, aparte del político, es el poder económico. Aquellas personas que viven para tener dinero, para hacerse de mucho dinero y luego con el dinero manipular a las masas. Eso es poder político, poder monetario. Pero también tenemos el poder de la fama. Aquellas personas que por el deporte, por la televisión, por la radio, por cualquier cosa que ellos hagan, según ellos extraordinariamente, podrán tener un poder sobre las personas. Pero realmente cuando nos vamos a la Biblia, el único que puede controlar un poder tan grande sin desequilibrar, es el único que mantiene el orden de todas las cosas, es el Todopoderoso, el Shaddai, aquel que controla los ciclos de la vida, el que puede dar la vida al hombre y darle respiración, pero también el que tiene el poder sobre la muerte. El único que puede controlar un poder tan grande es Dios mismo. Amén. El apóstol Pablo le escribe a unos hermanos que estaban en la ciudad más famosa del mundo antiguo. Roma era la cosmopolitan, era como decir la Dubái, la Nueva York, la Mónaco, París de aquel tiempo. Todos querían ir a Roma. En ese lugar, nada menos y nada más, se encontraba un hombre que le conocían como el Dios hombre. Ese era Augusto César y todos sus descendientes.
Roma estaba llena de poder económico, poder político, poder social. En Roma estaban los mejores gladiadores del tiempo, las mejores religiones, los mejores templos. Estaba aquel templo de Júpiter que constaba de muchas murallas y también columnas brillantes, donde las personas podían ir a ofrecer sacrificios al dios Sol. Roma sin duda se había convertido como el ombligo del mundo, era el centro de todas las cosas. Roma llegó a ser tan impactante, hermanos, que hasta un dicho que hasta hoy sigue rodando que dice: todos los caminos te llevan a Roma. La razón por la cual este dicho se perpetuó es porque Roma se hizo tan grande, el imperio romano abarcó tanto, que todas las rutas de comercio, todos los caminos de los pueblos caían al imperio romano. Era tan impresionante lo que este imperio había alcanzado, que aún los cristianos eran la amenaza principal, porque iban en contra de los principios de Roma. Y en esa historia, Pablo escribe a la iglesia y le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo había sido echado de Tesalónica por el Evangelio. Pablo también fue encarcelado en Filipo por el Evangelio. Pablo fue echado, sacado, botado, escondido de Berea. Pablo fue vilipendiado, o sea, burlado, mofado. Se rieron de él en Atenas. Pablo fue juzgado como un insensato en la ciudad de Corintio. Pablo fue apedreado en Galacia. Si alguien sufrió por predicar el Evangelio de Cristo, fue el apóstol Pablo. Cuando escribe que no se avergüenza, Pablo está diciendo que no le importa la fama, ni le importa lo que digan de él, ni el dinero, ni el sistema del mundo. No le importa que lo que él hable vaya en contra del mundo. Pablo dice: yo no me avergüenzo, no me da pena hablar de Cristo. Un hombre que fue encarcelado, burlado, apedreado, casi muerto. Era un hombre que estaba en la ridiculización. Cuando en Roma hablaban de los cristianos, hablaban de aquellos locos que hablaban del camino de la cruz. Los soldados se reían y decían que había un grupo de locos indigentes que se reunían en una casa para cantarle a un Dios que no tenía rostro. Cuando Pablo dice que no se avergüenza, es porque en el tiempo del apóstol y de todos los que estaban con él, hablar de Cristo era un asunto de ser perseguido. Pero él dice: no me avergüenzo del Evangelio. El mensaje del Evangelio para el mundo, hermano, es muy salado. El mensaje del Evangelio para el mundo es muy radical. El mensaje del Evangelio para el mundo no cabe en la cabeza. Incluso llegaron a decir que los cristianos se volvieron locos por Cristo. Hoy en día, hermano, si te paras en un lugar a hablar de que Cristo viene, podrás sentir un poquito de lo que Pablo sintió. La gente se burla de nosotros. El cristiano no es alguien aceptable en la sociedad. Hablar de Cristo es aburrido, es chimbo, no llama la atención porque no hay luces, no hay cámaras, no hay directores de cine, no hay una copa cuando hablan de Cristo, solamente muerte en la cruz. Así es, amén. ¿Quiénes están dispuestos a predicar el Evangelio? Amén. Pablo tenía la ansiedad de ir a Roma. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice Pablo, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, se derrama, y esa palabra divulgar, se esparce por todo el mundo, porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios,
un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Está hablando con los cristianos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Mira cómo veía Pablo la vida. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis, ¿dónde más? Pablo no quería ir a Roma a comprar ropa. A Pablo no le importaba la ropa de marca, ni usar las últimas Nike, las Adidas, las Puma. A él no le interesaban las modas, aunque en Roma habían sistemas de moda. A Pablo no le importaba convertirse en un gladiador influyente. A Pablo no le importaba que el César lo lisonjeara. A Pablo no le interesaban los perfumes del reino, ni tampoco las frutas suculentas que el César comía. Lo único que Pablo quería es que las personas que estaban ahí se convirtieran a Cristo por el Evangelio. Amén. Si podemos hablar del siervo Pablo para la gloria del Señor, hablamos de un hombre que dejó de vivir él para que Cristo viviera en él. A Pablo no le importaba sus deseos, no le importaba si se cansaba, si tenía sueños, si estaba enfermo. Lo único que Pablo quería hacer era cumplir con la gran comisión. Amén. Ir a Roma para muchos hermanos era como ahorita personas irse por el Darién para Estados Unidos por el sueño americano. A Pablo no le importaban los dólares, no le importaba tener una buena casa, a Pablo no le importaba tener un carro último modelo. Lo único que quería él es que las almas conocieran a Cristo. Este es el corazón del Señor. Amén. ¿Cuántas falta hace cristianos en este tiempo así? Pablo no estaba pensando en abandonar la carrera cristiana o meterse por una trocha o llegar a Perú para los soles. A Pablo lo único que le interesaba era que los hermanos fueran confirmados en el poder de Dios. Pablo había entendido algo, hermano. Lea conmigo Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, dice él, del Evangelio. Si algo Pablo estudió, y Pablo pudo llegar a la justificación, reconciliación, regeneración, glorificación y todas esas preciosas joyas del Evangelio. Si alguien se dedicó toda su vida, por años, amada iglesia, a estudiar de Cristo y su persona, fue Pablo. Si alguien se apasionó por la cruz, por la gloria del Señor, fue este siervo llamado Pablo. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Un mensaje fascinante? ¿Un mensaje populoso? ¿Un mensaje de Walt Disney, de Netflix, de Paramount Channel? ¿Un mensaje de Hollywood? ¿Una película? ¿Qué es el Evangelio? Para que Pablo llegara a Roma y lo publicara, ¿cómo iba a ser recibido? ¿Será que era atractivo el Evangelio? ¿Será que los griegos querían escuchar el Evangelio? ¡Wow! ¡Qué mensaje! Me encantan las palabras bonitas con que habla. ¿Será que el Evangelio era un mensaje de historieta, de comiquita? ¿Qué es el Evangelio? La Biblia lo declara, hermano. Primero los Corintios, capítulo 15, el mismo apóstol Pablo, hablando de los griegos convertidos. Primero los Corintios, hermanos en Cristo, capítulo 15, versículo 1 al 4, perdón. Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué hay tantos evangélicos? ¿Qué es la iglesia evangélica? ¿Cuál es la verdadera iglesia evangélica? Hay muchas preguntas, pero lo vamos a ver con la Biblia. ¿Amén? Amén. Este mensaje tiene por título El poder del Evangelio. Además os declaro, hermanos, ahí está el tema. El Evangelio es el tema que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, él dice, sois
salvos, sino, lamentablemente, tristemente, para meterte una soga al cuello, mira lo que dice, si no creíste en vano. Si no absorbes el Evangelio y no has entendido lo que es el Evangelio, tú creíste en vano. Necesitas saber lo que es el Evangelio. Y aquí está el Evangelio. Porque primeramente, versículo 13, hermano, os he enseñado lo que asimismo recibí. Para cuando Pablo habla del Evangelio, Pablo no está diciendo que él modificó lo que se le dio. Él está diciendo lo que me dieron, el paquete que recibí, el paquete lo entrego igual. No lo cambio, no le quité el lazo, no le quité el color, no le quité el envoltorio, no lo modifiqué, no cambié la palabra. Entrego el Evangelio como me lo dieron. Amén. El problema de ahorita, hermano, y de muchas personas que no logran ser salvas, y muchas personas que juegan a ser cristianos porque no han entendido el Evangelio. Quizás porque no lo han escuchado ni siquiera. Hermano, por experiencia propia, he ido a lugares en Santa Teresa, he predicado a personas que me dicen, pastor, yo soy danzarina, yo soy la tesorera, yo soy la pastora, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el que levito, yo soy un patriarca, yo soy el que vuela, yo soy Goku. Y cuando le digo, si mueres ahorita, ¿dónde va tu alma? Me dicen, no sé, Dios lo sabe. No saben nada. No saben nada, no han escuchado el Evangelio. Quiero hablarte de la muerte de Cristo. ¿Qué muerte? Tengo 50 años en la iglesia y nunca me dijeron que Cristo murió por mí. Me hablan que no entiendo nada y puro bailar. Pero no me hablan de Cristo. No me hablan de Él. Personas llorando, diciéndome, ¿cuál es el mensaje? Porque mi pastor lo que hace es citar un versículo y luego 4 horas de música y no hay más palabras. ¿Cuál es el Evangelio? La gente está cansada de que le metan papaúpa, mentira. La gente está cansada de un Evangelio modificado de cotufa, de Coca-Cola. La gente quiere comida buena, quiere Evangelio. El Evangelio es el que salva. No puedo yo convertir la iglesia en un circo, llamar a los valentinos, ¡qué barato! ¡Qué barato! Para que vengan a escuchar. Aquí se predica la verdad. Guste a quien le guste. De eso se trata el Evangelio. No es negociable el Evangelio. No podemos cambiarlo. Pablo andaba tratando de tuequear con el Evangelio. Él dice, nosotros no somos de los que medran falsificando la palabra, sino que con sinceridad hablamos de parte de Cristo. Hermano, no hables de otra cosa, sino del Señor. La gente está cansada de que hablemos de nosotros, tocar una puerta. Te voy a hablar de mí. Te voy a contar cómo soy yo. No importa, no importas tú, importa es Cristo. No importa. Pablo no le dice a los corintios, cuando fui a ustedes le hablé de mí. Note esto, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Cuando lo tengan me avisan, hermano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Me encanta cómo lo afinca, conforme a qué, hermano. No es conforme al libro de Petete, al Condorito. No, lo que pasa es que yo le llevé un mensaje conforme a que lo pidas, a Hermógenes, a Josefo. No importan los nombres. El Evangelio está ayuntado, está afirmado en la palabra del Señor. Amén. Pablo está diciendo, yo predico lo que dice la Biblia, no lo cambio. Hermano, ahorita hay predicadores que hablan con la Biblia cerrada y hablan de ellos. No porque yo fui a la luna, yo fui al infierno, hablé con Gabriel. Miguel habló de una espada resplandeciente. Le di los pies a Cristo. ¿Qué importa? Habla de la Biblia. No importa lo que tú hayas visto. No importa que una voz me habló, que un cachicamo habló conmigo, que el ángel me dijo. No, es lo que la palabra dice. Ya Cristo hizo la obra. La única revelación pura, santa y perfecta es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es tu vida, es la vida de Cristo. Así es.
mensajes nos gustan mucho. Una hermana vino a la iglesia y dijo, me voy porque ¿qué predica? No, ¿qué? No sé, no me gusta esa predicación, es la única que hay. Amén. Vaya para allá, para que hables de Magallanes, de Caracas, de que eres la profetisa, de que vuelas, de que flotas, de que el ángel habló contigo. Aquí hablamos de Cristo. Amén. Aquí hablamos del Señor. Amén. Es lo más importante. Así es. Cristo murió, hermano. Amén. Pero el Evangelio no se queda ahí. Porque si Cristo murió y el Evangelio se acaba ahí, tú y yo perdimos, estamos condenados. Nosotros no predicamos un Cristo muerto. Amén, hermano. Amén. Usted no predica un Cristo muerto. Cristo está vivo, hermano. No predicamos un Cristo muerto. Ese es el Cristo católico. El Cristo del crucifijo, el Cristo de la bata morada, el Cristo de la hostia, el Cristo del Papa Francisco, que del Papa no tiene nada, porque el Padre es Dios. Amén. Ese es el Cristo que ellos tienen, un Cristo de lástima ahí, tirado. Pobrecito, ese es mi Cristo. 4 persinaciones y estoy bien. No funciona así. Cristo no se quedó en la cruz. Sí murió. Pagó el precio. Claro que sí. A propósito, María no murió. Fue Cristo el que murió. Amén. Pablo nos dice, José Gregorio murió, María Alonso murió, Bárbara murió, San Benito murió, el ánima de Pica Pica murió. Nos dice, Cristo murió, Jesús fue el que murió, Él pagó. Aquí yo tengo otros más, bueno, quédate con esos otros, yo me quedo con Cristo. Él es la puerta al cielo. Él nos dijo, yo soy una puerta de las otras puertas. Él dijo, yo soy la única puerta. Yo soy el pan de varios panes. Yo soy el campesino sobado de Dios. El campesino y la canilla escoge para que entre al cielo. No, Él es el pan de vida. No hay tipos de panes, hay un pan solamente. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. No hay varias puertas, no hay varios panes, no hay varias resurrecciones. El Señor nos dijo, yo soy la sábila, pero hay varias vid, está el mango, escógelas. No, Él dice, yo soy la vid verdadera. Amén. Él murió, hermano. Él murió por amor a ti, por amor a mí. El amor más grande es ese de Juan 3:16. Tanto que el escritor dijo, porque de tal manera, esa palabra es, no puedes medir el amor de Dios. Se escapa de tu mente. Si te pusieras a estudiar cómo Dios ama, te da un ACV, te da un infarto. No hay persona tan estudiosa que logre descifrar hasta dónde llega el amor de Dios. Pero Él murió por ti. Amén. Cristo murió, amén. Por nuestros pecados. Personas que se expresan, a Cristo lo mataron. Pobrecito, esos romanos. Hermanos, los romanos, el diablo, todos los que estaban ahí, estaban metidos en el plan del Señor. Dios estaba muriendo porque Él quería morir. No fue que lo mataron, Él dio su vida. Cuando Pablo dice que murió por los pecados es porque Él dio el precio, Él pagó con su sangre. Pero no se queda ahí, lea conmigo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el 4, hermanos. Y que fue ¿qué? Porque es importante cuando predicamos el Evangelio hablar de que fue sepultado. Pastor, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué debemos decir que Cristo lo sepultaron? A ver, ¿qué pasó? Hermano, no se quedó en la cruz. Cuando José de Arimatea y Nicodemo, que se habían convertido, toman el cuerpo del Señor y lo llevan al sepulcro del hombre de Rico y Arimatea, era para dar la evidencia de que Jesús sí murió. El ver el cuerpo del Señor en el sepulcro es la evidencia de que se hizo 100% hombre y la muerte llegó a Él. Cuando vemos a Jesús en el sepulcro, para los discípulos se perdió la esperanza. Ellos dijeron, listo, ya se fue el maestro, lo mataron, pensamos que era el Mesías. Ellos dieron fe de que murió, se deprimieron. Y Pablo dice, no solamente lo crucificaron, sino que fue sepultado. Pero Él no se quedó en el sepulcro. Es increíble, hermano. Yo no sé si tú sabías que ahorita hay personas que son devotas del Santo Sepulcro. ¿No has escuchado eso?
Yo soy creyente del Santo Sepulcro, bendito sea el Señor. Creen en los dedos de Cristo, en la nariz de Cristo, en los cabellos de Cristo, en las orejas de Cristo, pero no tienen a Cristo como Salvador. ¿Cómo funciona? Es el diablo que ha fabricado un Cristo en él. Ese es tu Cristo, está. Adóralo, prende la vela al sepulcro. Él se quedó ahí. Eso fuera querido Satanás. Pero el Señor no se quedó en la tumba. Él pagó el precio. Hubo la evidencia de que murió. Nadie puede decir de que no murió. Pero Pablo dice, ahí no se acaba el Evangelio. Y fue sepultado. Y este versículo es para gritar un aleluya que se escuche en toda Santa Teresa, hermano. Y que resucitó al tercer día. Hay gente que dice que Cristo vive y ni siquiera saben por qué dicen eso. Lo hacen porque otros lo repiten. Cristo está vivo, hermano, porque la Escritura lo declara. ¿Conforme a qué? Dice ahí. Cristo resucitó conforme a una señora que vive ya por los añositos que le dio los pies. ¿Eso dice? No, Pablo dice, yo me voy a lo seguro. Cristo se levantó porque la palabra lo dice. Amén. Estaba escrito, estaba profetizado que la muerte no iba a poder con él. Es la victoria del Evangelio. Amén. La muerte es el pago del Evangelio. El sepulcro es la evidencia del Evangelio. Y la resurrección, hermano, escúchalo bien, que te quepa ahí, que te guarde en el corazón, es la victoria del Evangelio. Amén. ¿Cómo parar de predicar esta cosa tan bella? ¿Cómo parar de predicar a Cristo? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo desanimarme por otras cosas, hermano? Cuando tenemos la salvación, cuando ya como cristianos somos salvos, el Señor pagó el precio y nos desanimamos por la camioneta, por la casa, por la bolsa, por el gas, por nos enfermamos, se nos murió un familiar, hermano, se nos muere el familiar, listo, se acabó el mundo. No, Cristo vive. Amén. Los cristianos se mueven de cualquier cosa. Me pegó el pan, la arepa, me dio feo, no me dieron la mano, me voy, no me quieren en esa iglesia. Cristo murió. Amén. Cristo resucitó. Amén. Es lo más grande que hay. Hermano, tú tienes todo. Si tú eres salvo, tienes todo. No te hace falta nada. Amén. Amén. ¿Sí ves por qué Pablo tenía un deseo de ir a Roma? Pablo sabía, hermano. Pablo sabía de que el poder de Dios. Acompáñenme nuevamente a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, hermano. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice ahí, hermano? A todo aquel que cree. Pablo sabía que en el Evangelio estaba el poder de Dios. La palabra poder ahí en la Biblia significa dunamis, que quiere decir fuerza, potencia. Pablo coloca el Evangelio como la voz de Dios que puede transformar al hombre. Amén. La misma voz que dijo en el principio, hágase la luz. Es la misma voz que dice, mi hijo murió, fue sepultado y al tercer día se levantó. Amén. Pablo sabía que el mismo que tumbó las murallas de Jericó, el que abrió el mar rojo para Moisés, el que descendió fuego con Elías, ese mismo poder está en el mensaje de la predicación. Hermano, no cambies el mensaje. Sí, amén. Yes. Pastor, la gente no se convierte, no me escuchan, me cierran la puerta, mi familia no me quiere. ¿Qué importa? Sigue predicando lo mismo. Amén, amén, amén. No lo cambies. Anoche compartí unas imágenes con un hermano. Una iglesia, hermano, lamentablemente, en bautizos de niños pequeños, con Aquaman ahí. Un muchacho disfrazado de Aquaman, con Pikachu, con Buzz Lightyear, disfrazados de payaso.
porque se están desesperando, porque no ven las iglesias llenas y quieren hacer unas locuras para que la gente venga. No, predica el evangelio. Amén. Pastor, somos poquitos, hay sillas vacías. ¿Qué importa? Así es. ¿Qué importa? Si los que estamos aquí somos los que creemos en este evangelio, Amén. gloria a Dios. Amén. Pero seguiremos predicando lo mismo. Amén. El Señor lo único que nos dice a nosotros es: toquen la trompeta, Así es. griten en voz en cuello, hablen de que yo morí, de que fui sepultado y que resucité. Amén. Amén. Predicadores hablando: tú puedes ser próspero. Oh, sí, tú viniste porque Dios te quiere dar prosperidad, te va a dar la runes, te va a dar no sé qué, siembra tu diezmo, que así hablan, todos hablan igualito, parece que tienen el mismo micrófono. Tienes la unción, tienes la túnica de colores, eres el preferido de Dios, eres la alcancía de Dios, eres el niño consentido, eres el peluche de Dios. No, hermano, ese no es el evangelio. Así es. El evangelio no tiene nada que ver con la gloria de un hombre, sino con la gloria de Dios. No es el hombre, es Dios. Así es. Pobrecito, pobre muchacho, pobre hombre. Ay, vale, tráelo para darle un mensaje. No, hermano, es que Cristo murió, Amén. que Cristo fue sepultado Amén. y que al tercer día el Cristo de la Biblia, el Todopoderoso, se levantó de los muertos. Amén. Satanás, hermano, quedó destruido en ese momento. Los demonios no pudieron hacer nada. Los sellos no pararon la piedra. Los romanos no pudieron frenar la piedra. Los soldados vieron luz saliendo de esa gran roca. Las mujeres lloraban. Se nos perdió el Señor, se lo robaron y no sabía que se había levantado. Y el Señor le dijo a esa mujer: ¿sabes qué? No llores, estoy vivo. Amén. No lloren, hermano. O si llora, llore de felicidad. Amén. Porque Jesucristo murió, pero resucitó. Pablo sabía lo que era el poder del Evangelio. No solamente Pablo había visto gente convertida por el poder del Evangelio, Pablo mismo en su vida pudo experimentar el poder del Evangelio. Antes era Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo. Antes era Mateo el publicano, ahora Mateo el apóstol. ¿Sí me entiendes, hermano? Sí. Antes era el Pedro pescador con carácter difícil, con temperamento volado. Ahora era el apóstol Pedro. Amén. Pablo lo vio. Pablo pudo ver el poder del Señor obrando en los corazones, así como lo ha hecho en ti y lo ha hecho en mí. Amén. Amén. ¿No te has preguntado, hermano, qué te cambió? ¿No te has preguntado por qué no eres igual? ¿No te has preguntado por qué ahora empiezas a amar, a preocuparte? ¿Por qué ahora piensas en otros y no solamente en ti? ¿No te has puesto a pensar por qué cuando pecas te sientes mal? ¿No te has puesto a pensar que ya no hablas igual, ya no vistes igual y tu familia no te quiere como antes? ¿Sabes por qué? Porque el Señor te transformó. Amén. Eres un hijo de Dios. Amén. Y eso lo hizo el poder del Evangelio. Amén. Iglesias, hermano, fabricando publicidades. Te invitamos al gran domingo de avivamiento, farruco con nosotros. ¿Y el Evangelio? ¿Sabes por qué va a ir la gente a la iglesia? Por farruco y no por el Evangelio. Gran domingo para los padres y las madres. Tenemos un día para las personas mayores. El Puma José Luis con nosotros. Venga para que esté con el Puma en una iglesia. ¿Y la cruz? ¿Ah, hermano? Pablo no iba a Roma a hablar sandeces. Pablo no iba a Roma con filosofía griega. Pablo no iba a Roma con un pensamiento personal o la víctima. Pablo no era el victimario. Ay, soy la víctima, voy a Roma a dar lástima. No, Pablo iba con el poder del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el requisito, hermano? Ya termino con esto. ¿Cuál es el requisito? El poder del Evangelio. ¿Quién hizo la obra del Evangelio? ¿Quién murió?
Cristo. Amén. ¿Quién fue sepultado? Cristo. ¿Quién resucitó? ¿De quién es el mensaje? ¿Sabes qué es lo único que tiene que hacer la persona? Creer. Amén. Amén. Pero no es un creer así. Sí, yo creo. A que te vayas de una vez, sí, te vas a decir que creo. No es ese creer. Es creer de aquí. Es creer con dolor, es creer con gozo. No es, creo, sí, eso es lo que yo que hacer, que bueno, me bajar la cabeza. Yo creo, listo, soy salvo, no es así. Es creer con fe. Es poner la fe en Cristo Jesús. Amén. No es creer porque creo. Es creer por fe en Cristo. Darse cuenta que Pablo no dice el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que se mete. Hermano, no sé cuántas personas he escuchado. Sí, yo me metí, yo tuve un tiempo. Yo duré como 8 años en la iglesia. Después me desanimé y tengo 30 años apartado. Tú tienes que revisar. Tienes 30 años sin ir a buscar al Señor. Y bueno, el Señor sabe. Parece que lo agarran como moda. Yo me aparté, yo me voy a apartar en estos días. Ahorita estoy fiel, pero vamos a ver, en estos días me aparto. No, es así. No es tan simple así. El cristiano que cae siente dolor. Amén. No cae y cayó. Vamos, caí. ¿Cómo estás? Caído. Estoy caído. Qué bendición. No es así. Es un caído de dolor. El evangelio es poder, hermano. Amén. Pero no para el que se mete, sino para el que cree. Amén. Yo me metí. Bueno, así como te metiste, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a salir también. Pablo no está hablando de un contrato. Dice, el poder de Dios para salvación a todo aquel que firma el contrato. No es un contrato, es poner la fe en Cristo Jesús. Y luego termina con esto, al judío primeramente y también al griego. Cierro mi Biblia, hermano. Cuando Pablo declara esa palabra al judío primeramente y también al judío primeramente y también al griego, es porque Pablo está elevando las dos naciones que se mantenían en la cúspide, una de la religión y otra de la filosofía. Los judíos, dice la Biblia, los judíos demandan señal y los griegos sabiduría. Pero Cristo, poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que por voluntad de Dios, el Mesías fue enviado a través de Israel para que se cumplieran los pactos. Pero de Israel iba a ser regado todo el evangelio al griego. El griego es el mundo. Pregunto, hermano, nosotros no somos ni judíos ni griegos, somos venezolanos. Y esa gracia bendita nos alcanzó. Amén. Hermano, usted es salvo. Yo se lo voy a volver a repetir para que usted se goce. Usted es salvo. Amén. Usted es un hijo de Dios. Amén. Si Dios es su Padre y Él lo disciplina, no es que le va a quitar la salvación, es que lo está perfeccionando. Pero usted es un hijo de Dios. Amén. Ahora voy para los que no son hijos de Dios. Si hay una persona acá que me dice, pastor, yo no conozco nada, primera vez que vengo, primera vez que escucho esto, yo soy católico desde pequeño. Bueno, amigo, quiero decirte algo. Lo único que te salva el alma es esto, el Evangelio de Cristo. Amén. No es la primera comunión, no es que te vistas de morado, no es la mano de orula, no es la sábila detrás de la puerta, no es el vaso con agua que le pusiste a Francisca Duarte. Nada de eso salva, es Cristo. Amén. Y recuerda lo que siempre les digo, hermano, para el cielo no hay trochas, no hay trochas. No hay que le pago a este, que le pago a aquel, que me mete por la, como dijo una mujer al hermano acá. Lo que pasa es que yo veo en mi mente, en el cielo está la puerta que es Cristo, pero veo también una puerta chiquitica, que solamente la veo yo, y por ahí es que me voy a meter yo con mis hijos. Ponte a creer. Sigue pensando en esa puerta pequeña. Hay una sola puerta. ¿Ven? Hermano Luis Madre, para que cierre con oración. Vamos a orar, hermano. Yo le bendiga.